Las estafas en trabajo remoto son un problema serio y la falta de sentido común está llevando a muchas personas a ser víctimas. Y perdón si suena rudo, acompáñame entonces con un café mientras te cuento cómo evitar caer en estas trampas. Hola, soy Gabri, trabajo en remoto desde el 2017 y me gusta mostrar el universo de posibilidades que hay para emplearte en remoto y ganar dinero en internet. Hoy vas a aprender a identificar las señales de las estafas más comunes en el trabajo remoto. Luego te hablaré sobre cómo usar tu sentido común para diferenciar entre una oportunidad legítima y un fraude. Y finalizaremos con consejos prácticos sobre qué hacer si te encuentras con algo sospechoso. Así que antes de continuar, dale like a este video y suscríbete y cuéntame en los comentarios si alguna vez te ofrecieron un trabajo demasiado bueno para ser cierto. Perderte esta información podría significar pérdida de dinero y peor aún, poner en riesgo tu tiempo y esfuerzo en oportunidades que solo buscan aprovecharse de ti. Para comprender lo que te diré en este video, tienes que entender que ir tras un trabajo remoto significa esfuerzo, tiempo y compromiso. Por lo general, los estafadores se enfocan en la ilusión de dinero fácil para atraparnos. Así que si alguna vez alguien te dijo que trabajar desde casa es solo ganar dinero sin hacer nada, no es cierto. Así que vamos con la regla de oro para evitar caer en estafas. Usa tu sentido común. Ninguna empresa seria te va a contactar por WhatsApp para ofrecerte un trabajo increíble y luego te va a pedir dinero para asegurar el puesto. Eso no pasa. Las empresas serias tienen sus procesos y jamás te van a pedir un centavo por contratar. Quizás te has topado con algo así, un mensaje que decía que Amazon estaba ofreciendo trabajos remotos con sueldos altísimos a través de una página web. Una empresa como Amazon no te va a contactar de esa forma. Cuando te prometen grandes salarios y luego te piden pagar por tarifas de inscripción u herramientas especiales, esto es una señal de alerta inmediata. Y para que quede claro, ni grandes empresas como Amazon, Mercado Libre ni bancos te van a estafar de esta manera. Lo que realmente pasa es que hay personas aprovechándose de tu falta de conocimiento para venderte la idea del dinero fácil a nombre de estas grandes marcas. 3 consejos para evitar fraudes. Si un trabajo te pide hacer pruebas largas y sin pago, mejor ni te molestes en aplicarlos. Los empleadores serios siempre van a valorar tu tiempo y te van a pagar por las pruebas. Si te piden que trabajes gratis, esto es un claro ejemplo de una red flag. Mantén siempre la comunicación dentro de la plataforma, no solo para proteger tu información personal, sino también porque así aseguras de que todos los acuerdos y condiciones queden por escrito. Alguna disputa que aparece tendrá como ser respaldada. Y lo más crucial, nunca pagues por trabajar. Un empleador legítimo jamás te pedirá que pagues algo para poder comenzar. Si te piden un pago para trabajar, ya sabes lo que significa. Estafa a la vista. Ahora vamos con 10 señales de estafas. Te piden dinero por adelantado. Si te piden pagar por tarifas de inscripción o de herramientas especiales para conseguir el trabajo, es una estafa. Prometen dinero fácil. Si el trabajo suena demasiado bueno para ser cierto o prometen grandes ganancias con poco esfuerzo, desconfía. Contactan por canales no oficiales. Las empresas serias no te contactarán por WhatsApp, mensajes directos en redes sociales o aplicaciones desconocidas. Ofrecen salarios excesivos sin experiencia. Si te ofrecen una cantidad impresionante sin necesidad de experiencia o habilidades especializadas, es una señal roja. Te dicen que eres el elegido. Frases como eres el candidato perfecto y no hay nadie más como tú suelen ser una táctica para poder manipularte. Falta de transparencia. Si no te brindan detalles claros sobre las tareas, el salario o la empresa, es probable que sea una estafa. No hay entrevista formal. Si te ofrecen el trabajo sin una videollamada o entrevista en persona, es una señal de alerta.
solicitan acceso a tu cuenta bancaria o datos personales. Si te piden información sensible como contraseñas o detalles bancarios, ni respondas. Te piden que descargues aplicaciones desconocidas. Si te piden instalar aplicaciones extrañas para poder empezar a trabajar, es probable que sea una trampa. Pocas o nulas referencias. Si la empresa no tiene una presencia clara en Internet o no puedes verificar su autenticidad, desconfía. Recuerda siempre, si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea. ¿Te han ofrecido alguna vez algo así? Házmelo saber en los comentarios. El trabajo remoto tiene muchísimos beneficios: flexibilidad, libertad geográfica, la posibilidad de ganar en diferentes monedas desde tu país y la oportunidad de reinventarte profesionalmente. Pero lo que no tiene son atajos ni es dinero fácil. Si alguna vez te han prometido un salario alto sin trabajo real, ya sabes que eso es una señal de alerta. Antes de hacer clic en cualquier enlace dudoso o mandar dinero a un supuesto reclutador, pregúntate: ¿esto suena lógico? ¿Esto parece serio? Si la respuesta es no, aléjate inmediatamente. Si te ha pasado algo similar o te has topado con estas señales, házmelo saber en los comentarios. Y eso fue todo por hoy. Recuerda, el conocimiento es poder si lo aplicas. No dejes que el miedo o las dudas te detengan. Y si vas a dar el paso siguiente y aprender a gestionar tu carrera profesional en el ámbito remoto, te invito a que descargues mi ebook Remoto Pro. En él encontrarás un paso a paso para comenzar a trabajar de manera remota, con herramientas, plantillas y consejos prácticos. Puedes obtener una copia en el primer enlace que encontrarás aquí abajo de este video. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta información te fue útil, recuerda aplicarla y compartirla con más personas. Nos vemos en el próximo video. Siempre es un gusto tenerte por acá. Chao, chao.